7:32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. ¿Usted también nervioso como Don Eric con el partido esta noche? Como no puede ser de otra manera, nerviosos, don Luis. ¿Pero cómo que nerviosos, por Dios? Pero hay que convencido, estar ojo. confiados en la victoria. Por supuesto, yo estoy convencido de que España va a ganar a Francia, así que confiamos, por supuesto, en esta selección. Bueno. A partir de las 10:10, Deportes en Libertad con don Eric Gutiérrez y don Daniel Ortega. Vamos con las noticias de las 7:30. Y comenzamos con una escena lamentable. Las imágenes de ayer de Juanma Moreno y Pedro Sánchez pasándose la mano por el lomo y tratando de exculparse mutuamente por el incendio de Almería, creo que es de lo más patético que he visto en mucho tiempo. Escuchen. Continúan las labores de identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos en Almería. Las autoridades han confirmado la identidad de otras 3 personas fallecidas, un matrimonio belga y una ciudadana británica. Con ello, solo quedan 3 de las 13 víctimas mortales pendientes de identificación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado por controlado el incendio y ha llamado a una mayor concienciación sobre los efectos del cambio climático en Andalucía. Más que probable que tengamos un verano muy duro, muy difícil, en esta parte más meridional de la península ibérica y el sur de España y el sur de Europa. Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas. Por tanto, yo pido también la cooperación y la colaboración. Aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperación y colaboración en las administraciones públicas, pero nos hace falta que también el conjunto de la ciudadanía asuma esa sensibilidad y esa autoprotección que es fundamental ante situaciones como la que previsiblemente, ojalá no suceda, pero que previsiblemente podemos tener. Por su parte, Pedro Sánchez ha visitado la zona afectada anunciando ayudas para la reconstrucción y ha reclamado un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Desde la Administración General del Estado estamos impulsando buena parte de esas medidas vinculadas con ese pacto de Estado, ese acuerdo de país frente a la emergencia climática, y creo que además de las instituciones, también lógicamente de la sociedad civil organizada, y cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando como consecuencia de que está superando las previsiones que hasta incluso los científicos nos vienen alertando desde hace ya un tiempo, y por tanto tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte para que en efecto podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil. El incendio de Los Gallardos deja por el momento 13 fallecidos y se mantiene como el fuego con más víctimas mortales registrado en España en lo que va de siglo. Qué conveniente, ¿verdad? Si el incendio es culpa del cambio climático, pues entonces no es culpa de nadie. Claro, nadie es responsable. ¿Quién va a ser el responsable? El ciudadano, que consume mucho, emite mucho y entonces provoca el cambio climático. La culpa de que muráis es vuestra, queridos consumidores. Hace falta tener una enorme caradura para salir a decir eso. El fuego no lo originó el cambio climático. El fuego, según las primeras investigaciones, lo originó una chispa de un cable eléctrico que estaba alimentando un poste podrido que al parecer nadie mantuvo durante años y que por alguna razón seguía teniendo tensión. El fuego no se propagó por el cambio climático. El fuego se propagó en un monte que hace cuántos años que no se limpiaba, gracias precisamente a las leyes de combate contra el cambio climático. Prohíben en nombre del cambio climático limpiar los montes, entonces el monte arde como una tea y entonces dicen, ¿veis? Es el cambio climático. Tócate en las narices. Ayer salieron Juanma Moreno y Pedro Sánchez
a quitarse responsabilidad del uno al otro, señalando los dos al unísono al fondo. Mirad, allí está el cambio climático, el responsable del incendio. No, los responsables sois vosotros. Sois los que habéis apoyado la basura de la Agenda 2030, de la que se deducen toda una serie de normas que al final terminan prohibiendo limpiar los montes. Hace años los montes se limpiaban y con eso se controlaba el efecto de los incendios. Ahora no se permite limpiar nada. Como no se le permite limpiar los cauces de los ríos, lo que hace que los efectos de una inundación, como la que se produjo en Valencia, sean todavía más catastróficos. Que Pedro Sánchez salga a decir eso, pues es lamentable. Que salga Juanma Moreno es doblemente lamentable. No sé si me están ustedes oyendo o viendo las imágenes también a través del Toro TV, pero si están viendo las imágenes, si no están viendo las imágenes, les recomiendo que vayan al podcast y vean estas declaraciones de Pedro Sánchez y de Juanma Moreno. Vean cómo Pedro Sánchez, con una cara completamente enfermiza, le mira desde atrás mientras habla Juanma Moreno, con un gesto extrañísimo. Está fatal este hombre, no sé qué le pasa, pero desde luego bien no está. No fue el cambio climático el que originó el incendio, no fue el cambio climático el que hizo que se propagara, fueron las políticas basura que defienden tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno las que las que permitieron que el fuego se propagara. Y tampoco fue el cambio climático el que hizo que la respuesta quizá no fuera todo lo rápida que debía ser, porque no es el cambio climático quien ha hecho que no dispongamos de suficientes aviones de última generación para combatir el fuego. Con lo cual, cuando un Juanma Moreno está saliendo a repetir lo que dice Sánchez del cambio climático, estás culpando a Sánchez de las políticas ecologistas que impiden limpiar los montes. Estás culpando a Sánchez del hecho de que no existan medios suficientes para combatir el fuego. Y Sánchez le está culpando a Juanma Moreno de, bueno, vamos a ver, quizá no se avisó a tiempo de la forma adecuada a las personas de las inmediaciones. Se exculpan mutuamente. Y ambos exculpan a quien quiera que fuera responsable de que allí hubiera un poste podrido que tenía alimentación y que se cayó y provocó un cortocircuito que a su vez originó el incendio. Pero claro, es que no pueden hacer otra cosa. Es que los dos han defendido esa basura del cambio climático y de la Agenda 2030 y de las leyes que impiden tomar precauciones frente a desastres naturales. Fíjense ustedes en lo que ha pasado en Europa, en esta ola de calor, que por supuesto no es la mayor ola de calor de la historia, ni es la primera vez que hace tanto calor, ni ninguna de esas tonterías que se dicen. Olas de calor ha habido toda la vida de Dios. Pero han muerto, se calcula, unas 10.000 personas en los países al norte de nosotros por la ola de calor. O sea, el cambio climático, dicen que ha matado a 10.000 personas, porque claro, un junio muy caluroso. Oiga, pues más caluroso ha sido en España que en Alemania o en Francia, y aquí la gente, pues resulta que no ha muerto a miles, porque aquí tenemos aire acondicionado, cosa que en Francia y Alemania, para proteger el planeta, pues parece ser que no está muy bien visto ponerlo, y en algunos sitios directamente está prohibido. Pues, ¿ustedes qué creen? ¿Quién ha matado a esas 10.000 personas en Francia y Alemania? ¿El cambio climático o los canallas que se dedican a legislar contra el ser humano en nombre del planeta? Aquí en España, pues con nuestro airecito acondicionado y nuestros paipais y nuestros abanicos y la cervecita fresquita, llevamos, pues no sé, algo así como 2000 siglos pasando ola de calor tras ola de calor, y tan estupendamente y bien morenitos que estamos. Bueno, ayer compareció en la Comisión de Investigación del Senado la ex jefa de la Agencia Tributaria, dimitida. Descartó que hubiera dimitido por nada relacionado con el caso Zapatero, y al ser interrogada por ese caso y por el de Julio Martínez, el testaferro de Zapatero,
que resulta que llevaba 3 años sin presentar la declaración de la renta, pues dijo que bueno, que es que había sido, dice la exdirectora de la agencia tributaria, un lamentable error. Ah, escuchen. La comparecencia en el Senado de la ya exdirectora de la agencia tributaria, Soledad Fernández, ha reabierto la polémica sobre los controles fiscales de Hacienda. Según se ha conocido, el empresario Julio Martínez, considerado próximo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo 3 años sin presentar la declaración de la renta sin que se detectara la irregularidad. La exdirectora de la agencia tributaria, Beatriz Viana, calificó de lamentable error que no se detectara el presunto fraude fiscal del empresario. La polémica se produce además en un momento de especial atención sobre distintas investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista, mientras avanzan las causas relacionadas con José Luis Ábalos y Begoña Gómez. Hace tiempo me comentó un inspector de Hacienda que existe una lista de contribuyentes a los que no se puede investigar. Un inspector coge, recibe una serie de indicaciones, pues este trimestre toca, pues yo qué sé, los panaderos, o este trimestre toca los taxistas. Pero aparte, pues los inspectores pueden consultar la información tributaria de la gente y proponer acciones. Bueno, pues hay una lista enorme de gente que está excluida de esa posibilidad. O sea, el inspector no puede ni acceder a los datos fiscales de esa persona. Ya se pueden ustedes imaginar qué tipo de personas, ¿no? Sobre todo mucho político, pero ojo, no solo. Y ahora nos enteramos de que el testaferro de Zapatero estuvo 3 años sin presentar la declaración de Hacienda y nadie lo detectó. Y fue por un lamentable error, dice la expresidenta de la agencia tributaria. Ya, por el lamentable error de haberle incluido en la lista de los intocables. Me gustaría saber quién compone esa lista. Me gustaría tener un listado completo de aquellas personas que están exentas de ser inspeccionadas por la agencia tributaria. Igual que me gustaría que se conocieran de manera transparente las instrucciones que se dan a los inspectores para sus tareas de inspección. Me gustaría saber quién decide qué campañas específicas se lanzan, a qué contribuyentes se pone en la diana específicamente. Recuerden ustedes que ha habido, dentro de lo que ha sido esa campaña de acoso a la jueza que llevaba el caso del Hermanísimo, un aspecto pues un tanto feo, que es que le abrieron 8 inspecciones de Hacienda a la jueza. ¿Quién ordenó esas inspecciones? Quizá los mismos que ordenaron hacer un informe exculpatorio sobre el Hermanísimo. Por cierto, el Hermanísimo supongo que también estaba en esa lista de intocables de Hacienda, ¿no? Me imagino que familiares de Sánchez estarán todos. ¿Quién más está en esa lista? Bueno, todo está conectado, queridos. Hemos visto esta mañana las conexiones del imputado expresidente de Correos, pues con empresas panameñas, de amigos de Antonio Hernando, con Globalia, con el lobby Acento, con Huawei, con el empresario Barrabés, amigo de Begoña. Y ahora pues sale otra noticia de cómo pues Zapatero, ese señor pues también conectado con China y con Venezuela, ese señor que parece ser que coleccionaba joyas no declaradas, pues también tenía su contacto con el régimen de Marruecos. Esta noticia es preciosa, escuchen.
una información publicada por El Confidencial revela que José Luis Rodríguez Zapatero incorporó al consejo asesor de su think tank Gate Center a un influyente empresario y financiero marroquí vinculado al entorno del rey Mohamed VI. Se trata de un millonario especializado en el sector del capital riesgo que, según el diario, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en círculos próximos al Palacio Real de Rabat y mantiene una relación directa con el monarca marroquí. La presencia de este financiero en el órgano asesor del lobby, impulsado por el expresidente, vuelve a poner el foco sobre las relaciones internacionales de Zapatero. Según la información, el empresario formó parte de la estrategia de proyección internacional de Gate Center, la plataforma creada por el exjefe del Ejecutivo para promover análisis y relaciones institucionales. O sea que en su tingladete incluyó... El consejo asesor de su tingladete incluyó un financiero marroquí del círculo de Mohamed VI. Cuando han salido todas las cosas de si a Sánchez le tiene pillado Marruecos porque le interceptó el móvil y entonces tiene ahí contenido, en fin, comprometedor y entonces le tiene sometido a chantaje, siempre les he comentado a ustedes lo mismo, que esa hipótesis casi me parece la menos verosímil. ¿Para qué? Mucho más fácil que todo eso. Si yo te quiero neutralizar, pues hombre, puedo recurrir al chantaje cuando fallan otras vías. Pero hay vías mucho más fáciles, te puedo comprar directamente. Puestos a pensar mal de Sánchez, pues podemos pensar que es que actúa en favor de Marruecos porque Marruecos le tiene pillado. O podemos pensar que actúa en favor de Marruecos simplemente porque alguien le está haciendo una cuentecita en el exterior con una buena cantidad de millones de euros, ¿no? ¿Qué es más probable? ¿Cuántos beneficios económicos le ha supuesto a Marruecos el paso de Pedro Sánchez por la Moncloa? Pues, no sé, hagan ustedes algún cálculo conservador, apliquen una comisión del 1% y sale una millonada. Eso puesto en una cuenta en las Islas Caimán, pues es un dinerito para la vejez, ¿no? ¿Para qué vamos a tener que recurrir a hipótesis de chantajes cuando es más fácil comprar a alguien? Porque además hay gente que se vende enormemente barato. ¿Cómo podría alguien haber comprado al gobierno español? Pues, por ejemplo, a través de Zapatero, ¿no? Igual que a través de Zapatero, pues es posible que el gobierno chino haya comprado al gobierno español. ¿Qué tejemanejes se traía Zapatero con el régimen de Mohamed VI? Un último apunte. Es muy llamativo que todos los piernas, todos los golfos, todos estos lobistas españoles, oiga, lo que se dedican es a hacer lobby en países tercermundistas o en países que no son estrictamente hablando un Estado de Derecho. Vamos, allí donde puedes sobornar, ser sobornado, pagar comisiones, llevarse contratos por el morro. Se van a hacer negocios pues a países sudamericanos preferiblemente de corte dictatorial comunista, se van a hacer negocios a países africanos dudosamente clasificables como democracias y como mucho, en un alarde de internacionalización, se van a hacer lobby con los políticos corruptos de Bruselas. Y pare usted de contar, ninguno de estos lobbies, es curioso, ¿verdad? Ninguno de estos lobbies va a grandes empresas inglesas o americanas o francesas o alemanas a ofrecer sus servicios, porque en realidad no ofrecen nada. No ofrecen ningún valor añadido. Por tanto, nadie les va a comprar sus servicios en una gran empresa cotizada en Berlín, en París, en Londres o en Nueva York. ¿A dónde van? A donde les puedan comprar sus servicios. ¿Quiénes? Pues quienes estén dispuestos a usar el dinero del pueblo para hacer concesiones a no sé quién, al lobista, y a cambio pues recibir una mordida de vuelta. Eso es todo el lobby que hacen aquí la mayoría de lobistas de las puertas giratorias. Bueno, detenido
un pervertido socialista. Valga la redundancia, escuchen. Pere Albó, exalcalde en una localidad de Gerona y exdiputado de Junts, fue detenido el domingo tras masturbarse ante menores en la piscina de un hotel de Santa Susana. El hombre, de 54 años y no alojado en el establecimiento, generó gran tensión ante una cincuentena de clientes, llegando a agarrar a un joven, según una denuncia. La policía local detuvo a Albó y permanece a la espera de pasar a disposición judicial por un presunto delito de exhibicionismo. Albó fue alcalde socialista entre 2007 y 2010 y diputado independentista hasta el 2024. Fuentes cercanas apuntan a problemas de salud mental derivados de conflictos familiares tras su retirada de la política. Hombre, porque tiene problemas de salud mental, desde luego. Alguien que se dedica a cierto tipo de perversiones, pues muy bien mentalmente no está. El problema es que les tenemos en la calle en lugar de en una institución psiquiátrica recibiendo tratamiento. Por cierto, algún día la izquierda occidental tendrá que explicarnos por qué se dejó secuestrar por una minoría de pervertidos sexuales cuya mayor ilusión en la vida es poder entrar con su rabo todo gordo en un vestuario de chicas para exhibirse adecuadamente ante menores. Algún día alguien tendrá que explicárnoslo. Este señor resulta que fue diputado de Junts y alcalde del PSC. Vamos, que le hacía a todo. El caso era, pues muy probablemente, vivir a costa de los demás para dedicarse a sus fantasías, imagino. Y ahora le han detenido, pues por hacer guarradas delante de menores en la piscina de un hotel. Y ha tenido suerte, porque si le hubieran venido las cosas un poco mal dadas, a lo mejor le abre la cabeza a algún padre de algún menor, en cuyo caso no sería yo quien saldría a indignarme contra el padre. Creo que en los últimos años se ha hecho especial hincapié en que gente que está realmente mal de la pelota pueda andar libremente por la calle. Y no, lo siento, no todo el mundo puede andar libremente por la calle. Quien no es un peligro para los demás tiene que estar encerrado, bien por delincuente, bien por perturbado. No, alguien que está verdaderamente mal de la pelota, pues efectivamente a lo mejor no es responsable de sus acciones, pero es que a los demás eso no nos importa. Si alguien es un peligro para los demás, tiene que estar o en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. No puede estar andando por ahí para molestar, por ejemplo, a menores o para hundirle la vida a una mujer. Bueno, suceso en Inglaterra donde desde el principio sonaba rarito. Y al final efectivamente se ha confirmado que es rarito. Hace 5 días asesinaron a una política conservadora, una mujer, Anne Whitcomb, que una política de toda la vida del Partido Conservador y que se había pasado hace ya algún tiempo hace no demasiado tiempo, a Reform UK, el partido de Nigel Farage. Era una mujer muy polemista y muy clara en sus planteamientos y pues murió asesinada en su casa. Curiosamente 5 días después de que su casa apareciera en un programa de televisión donde hablaban de casas famosas, del contorno, 5 días después entra un tío en su casa y la asesina de manera cruel. Y la policía inglesa al principio parecía que podía a lo mejor existir la posibilidad de que fuera simplemente un robo, pero no, la policía lo está investigando ya como atentado terrorista. Ha detenido a un sospechoso de 28 años y vamos a ver en qué acaba todo esto. Escuchen.
la investigación por la muerte de la exministra británica Anne Widdecombe ha pasado a manos de la unidad antiterrorista después de que el principal sospechoso fuera detenido nuevamente bajo la legislación contra el terrorismo. La dirigente de 78 años fue hallada muerta la semana pasada en su vivienda rural de Condado de Devon. El sospechoso, un hombre británico de 28 años, había sido arrestado inicialmente por asesinato, pero ahora los investigadores estudian una posible motivación política o ideológica. La muerte de la exministra y exdirigente de Reform UK ha causado una gran conmoción en el Reino Unido. Mientras continúa la investigación, el gobierno británico ha anunciado una revisión de los protocolos de seguridad para cargos públicos y exparlamentarios. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar en este 14 de julio algunas de las noticias que forman parte de la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta información que firma nuestro compañero Unai Cano. El gobierno de Canarias destina dinero público para que las ONG financien a los menas entradas de boxeo, cuotas de gimnasio y ropa deportiva. Rebeca Crespo nos cuenta las últimas palabras de Henry Nowak antes de morir apuñalado y esposado por la policía. No soy racista, le dijo a los agentes. También es noticia un nuevo informe que desvela que George Soros financia organizaciones a favor de Palestina y contra Israel en el Reino Unido. Nos vamos ahora hasta Alemania para contarles que Alternativa por Alemania presenta su programa de los primeros 100 días. Deportaciones desde el minuto 1, recortes a las ONGs y reforma de la televisión pública. Y un último apunte, en este caso que nos llega desde Francia. El patriota Bardella propone un gobierno de unidad nacional si Le Pen gana las presidenciales del año 2027. Por último, recomendarles como cada día nuestra sección de opinión y, como no, la viñeta de la Iberosfera. Hoy nos cuenta Santi Orue que la Junta de Andalucía va a despedir a los enchufados del PSOE gracias a Vox. Si quieren saber exactamente cuál es su particular punto de vista sobre esta noticia, sobre esta cuestión, pues ya saben, gaceta.es y nuestras redes sociales. Es todo. Desde la redacción de la Gaceta les deseamos que tengan un muy feliz día. Gracias, don Francisco. Un abrazo. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Ojo a la ley de nietos mutante. Ya es la ley de tataranietos.